SIG Radio. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. Bueno, cordial saludo para todos los oyentes de SIG Radio que a esta hora nos sintonizan, por supuesto, a través de www.sigradio.com y a través de un canal en YouTube que se llama SIG Radio Consulran. Allí nos pueden ver y, por supuesto, ya estamos aquí en nuestro programa Vitalmente, ponerlo en manos de el Todopoderoso, de manos de Dios, para que todo salga muy bien en este programa. Hoy, otro programa más, un programa, el primer programa del 2025 de Vitalmente, pero bueno, aquí estamos demorados, pero aquí estamos con la bendición de Papito Dios. Quiero saludar a esta hora, por supuesto, a mi compañera de mesa de trabajo aquí de Vitalmente, a la doctora Tatiana Lara Florian. Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, feliz, contenta de volvernos a ver en este nuevo programa, en este nuevo año. Bueno, contenta. Claro que sí, Tatis. Hoy vamos a conversar de un tema como todos los que conversamos acá en Vitalmente, un tema de mucho interés, un tema, es más que de interés, es una necesidad el programa de hoy para todos nuestros oyentes que ya a esta hora nos escuchan y se están conectando. Hoy vamos a hablar del síndrome del burnout, ¿cierto? Y para ello nos acompaña por segunda vez aquí en SIG Radio. Es que la buena hija regresa a casa. Yo se lo dije el primer día. Oye, no va a ser la primera ni la última. Y mire, Dios me bendijo hoy que estuviera con nosotros acompañándonos. Hablamos de Diana Abella. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Qué rico poder estar aquí compartiendo y sobre todo estos temas que son tan de interés general, ¿no? De todos. Gracias por la invitación y aquí estamos con toda para este programa. Bueno, perfecto. Diana, para mí es un placer también. Diana Bella es trabajadora social con 3 años de experiencia en diseño, ejecución y evaluación de iniciativas sociales orientadas a la inclusión, la equidad y el desarrollo comunitario. Por supuesto, a partir del análisis de contextos y el enfoque de derechos. Bueno, perfecto, doctora Tatiana. Sin más preámbulos, antes de darle los micrófonos a mi compañera y a mi invitada especial, quiero invitarlos para que nos sigan a través de las redes sociales. A SIG Radio lo pueden encontrar en Instagram como sig.radio y en Facebook nos pueden encontrar como SIG Radio. Doctora Tatiana, tus redes sociales. Bueno, me pueden contactar en Tatiana Beatriz 33, en Instagram, mi canal de YouTube, doctora Tatiana Lara, Salud y Bienestar, y también estoy en Facebook y en TikTok también estoy en esas redes, me muevo bastante. Bueno, perfecto. Dianita, cuéntame, ¿a dónde te pueden encontrar de una vez? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Diana Bella y en Instagram como Diani Raya al Piso Abella. Ahí estaremos. Bueno, perfecto. Queridos oyentes, ya saben, yo sé que estás ahí. Empecemos a interactuar a través del canal SIG Radio, allí en YouTube. Comencemos a interactuar, comencemos a saludar si tenemos reportes, desde dónde tenemos el reporte, de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando, por supuesto. Bueno, perfecto, doctora Tatiana, entonces arrancamos, yo creo que sin más preámbulos, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos a hablar un poco acerca del síndrome de burnout, ¿sí? Como esa serie de síntomas y signos que presenta un colaborador después de vivir mucho tiempo en un estrés. Está en un estrés laboral, tiene mucha carga laboral y que está correlacionado también con esa parte emocional, ¿no? Entonces, como que hay muchos síntomas que empieza a visualizar, a presentarse en esa condición, que es el resultado de mucha carga laboral
de ese, digamos, donde no hay como ese balance entre el equilibrio entre la vida personal, donde ese trabajador, ese colaborador le cuesta mucho descansar y también por el contexto mismo donde se encuentra, ¿no? Entonces Sí. es un síndrome que se presenta mucho, sobre todo a los colaboradores que trabajan en la parte de salud, los educadores. Entonces, como que son todos esos signos y síntomas que hacen que estemos muy atentos para ver qué le está pasando a ese colaborador. Ok, perfecto. Diana, un poco más de lo que hablaba la doctora Tatiana, ¿qué es? ¿Cómo se puede describir el síndrome del burnout? Sí, bueno, lo que decía Tatiana es que primeramente hay que decirlo y es que este síndrome aparentemente cuando uno lo ve en estos tiempos es como que hace poco surgió, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un síndrome que se remota desde 1970 por un psicólogo, no recuerdo ahora el nombre, que empezó a ver justamente este tipo de situaciones emocionales, físicas, sobre todo en lo que tiene que ver con los trabajadores del cuidado, es decir, trabajadores de la salud, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y demás, todo este como corte de profesionales que se dedican a cuidar de los otros, los cuidadores que ahora se conocen básicamente, digamos, en el ámbito profesional. Por lo tanto, no es un síndrome nuevo, no es un síndrome de la actualidad, no es que se dé por los que estamos ahorita, trabaje y trabaje y trabaje, no, eso ya viene desde mucho atrás. Y sí, lo que ella dice es un estado de agotamiento físico, pero recordemos que cuando nosotros tenemos un estado de agotamiento físico que nos puede llegar a sobrepasar, nos puede llegar nos lleva a afectar la parte emocional y claramente pues lo que tiene que ver con la salud mental, en ese tiempo que hablamos tanto de salud mental, del cuidado, de cuidar todo este esquema que tenemos acá para que el resto también esté bien. Y ciertamente se da justamente por lo que tiene que ver con estrés laboral. El estrés es, como se dice por ahí, la enfermedad del siglo, es lo que se está viendo ahorita de alguna manera relacionado no solamente con la parte laboral, sino con la parte familiar, todo el conjunto del ser humano. Y sí, es importante reconocer que estas situaciones afectan también no solo lo emocional y lo físico, también afectan esa, esa actitud con la que yo puedo ir a trabajar, ¿cierto? Ciertamente los seres humanos algunos días, no todos los días tenemos los mejores días y eso es real y a todos nos pasa. Sin embargo, se va manifestando en cuestiones como la falta de motivación, falta de motivación porque yo no me siento, no me puedo sentir motivado porque mi trabajo tal vez no me guste, que eso puede ser natural y puede ser real. Falta de motivación porque no me paguen bien, falta de motivación porque no me reconozcan mis logros y lo que yo puedo hacer en mi empresa, en mi organización. Y también como una especie de sinsentido de propósito profesional. Una vez ve en los profesionales, yo estudié mi carrera, mi trabajo social con todo el ánimo, con todo el amor y lo hago y lo desempeño, pero llega a veces un momento y es a causa de este síndrome que definitivamente pierdo el propósito de mi carrera. ¿Qué fue lo que me llevó a mí a estudiar psicología? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a estudiar comunicación social? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a estudiar trabajos sociales? Como la pérdida del propósito de esa profesión que escogimos y ese estilo de vida que escogimos, pero se da mucho más y digamos que remotamente se dio sobre todo en un estudio realizado en personas cuidadoras y personas en el ámbito de la salud, que quiero decirlo acá y es que fue un poco más visible a partir de la pandemia, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a encontrar que los médicos estaban sufriendo de estrés, que las enfermeras estaban sufriendo de estrés, que se sentían agotados. Ahí fue donde se empezó, digamos, con un poquito más a visibilizar esta situación en lo que tiene que ver con el ámbito laboral,
que no solamente encierra a los cuidadores y la profesión salud, sino cualquier tipo de profesión y organización. Ok, perfecto, sí, excelente. Eh, digamos que, Diana, tú nos hablabas, por supuesto, de, digamos que las principales causas, ¿sí o no?, que puede llegar a ocasionar el síndrome del burnout. Doctora Tatiana, pero yo tengo una pregunta, ¿cuáles son esos trabajos que más consideran se puede generar el síndrome? Bueno, entonces en el contexto médico, como decía Dianita, se presenta mucho en médicos, enfermeras, psicólogos, por ejemplo, en las comisarías de familia. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo desde la parte de salud y seguridad y las personas que trabajan en comisaría de familia, por todo ese tema de la violencia, todo ese desgaste que tienen que vivir a nivel psicológico, empiezan de alguna manera como digamos, a mostrarse un poco apáticos ante la situación, pero es por el mismo ejercicio, por el mismo estrés. En muchos casos, de pronto la persona que tiene este síndrome empieza a no ser tan empático, a tener despersonalización y en ese sentido se ve como que no está muy empático frente a la situación, pero en realidad lo que le está pasando es que está fatigado, tiene mucho estrés, tiene angustia, no se siente motivado. Entonces, ocurre mucho eso. Hay otros, por ejemplo, conozco personas de medicina legal, tengo una amiga allá, que me comentaba que es tanto el nivel de estrés laboral que ella solo trabaja media jornada, entonces de 7 a 12 y todo el día, porque pues por todo ese tema de violencia, que se presenta ahí, pues la persona empieza a sobrecargarse y tiene que Ujú. empezar a, ¿sí?, balancearse desde las diferentes dimensiones de su ser para que pueda llegar a ese equilibrio. Entonces pasa mucho que los médicos, las enfermeras y todo esto, nosotros desde la parte de salud y seguridad, pues trabajamos todo ese tema de la prevención para que eso no ocurra. Entonces hay unas medidas que hay que trabajar, como lo que estamos haciendo el día de hoy, que tiene que ver con la psicoeducación, ¿no? Que las personas sepan cuáles son los síntomas, qué hacer ante esas situaciones y que la persona pueda entonces tener ese espacio de descanso, de equilibrio, para que pueda trabajar mucho mejor. Dianita, para ti, ¿cuáles son esos trabajos? Sí, yo me atrevo a decir, sin ningún estudio previo, que toda la cuestión cuidadora, toda la cuestión de salud, todo lo que tiene que ver, como decía la doctora Tatiana, cuestiones de situaciones de violencia, incluso el mismo trabajo en terreno de profesionales de la salud, de psicólogos, de trabajadores sociales, de todas estas personas que trabajan en organizaciones y entidades que tienen que ver con víctimas. Claro, eso es una carga emocional muy fuerte y ciertamente te va a dar, te va a sobrecargar. Una cosa es cuando tú trabajas, y eso lo he experimentado, digamos, muy personal, cuando tú trabajas en una oficina y en un ambiente de empresa y estás como en la parte un poco más documental y organizacional, eso es una cosa, que no voy a decir que no tiene sus cargas. Otra cosa es cuando tú trabajas en terreno y cuando tienes contacto con la gente. Cuando tú tienes contacto con la gente, es ahí es donde te das cuenta y te empiezas a cargar. Y yo me atrevo a decir que todas esas profesiones que están allí en terrenos, en salud, también este tipo de profesiones que, por ejemplo, tienen mucha carga a nivel social. Me refiero, por ejemplo, lo que tiene que ver con periodistas, gente, reporteros, gente que Ujú. tiene que hacer reportería, gente que tiene que estar en contacto y que incluso el hecho de mantener una imagen te puede sobrecargar y te puede llevar a sufrir, no necesariamente porque tengas carga en tu trabajo, sino porque tu imagen de alguna manera te exige otro tipo de cosas que te pueden llegar a cargar. Entonces yo creo que
la mayoría o todas las profesiones en alguna medida tienen o tendemos a caer en algún momento de la vida en este tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos en búsqueda, ¿no? Cuando estamos tratando de ubicarnos, de tomar experiencia, entonces viene toda esta sobrecarga laboral que muchos, y lo digo también por mí, que muchos nos damos, que muchos cargamos y que de alguna manera pues nos llevan a caer en eso. Y bueno, ya seguramente más adelante lo vamos a decir, pero creo que también la vida nos da la oportunidad de llegar al punto de caer en la cuenta de que todo eso lo único que hace es afectar y que no, esa afectación sencillamente en muchos momentos no vale la pena gastar la salud y la vida por algo que de pronto puede ser un poco más sencillo, digo yo. Totalmente de acuerdo. Tatiana, Diana, cuando, digamos que hablando del tema y siguiendo con el síndrome del burnout, ustedes han explicado, por supuesto, qué es, pero venga, yo tengo una duda. Yo, por ejemplo, o la persona que nos está viendo y nos está escuchando, ¿cuáles son esas señales que pueden llegar a indicar que una persona podría estar sufriendo del síndrome del burnout? Sí, por ejemplo, cuando el colaborador tiene sus espacios sábado y domingo y llega y siente esa fatiga, ese cansancio, esas ganas de ya no quiero hacer nada y deja de hacer actividades que antes hacía, por ejemplo, los fines de semana compartía en pareja o compartía con sus hijos o salía, disfrutaba de las actividades y va perdiendo como esa motivación y quieres dormir, dormir, se siente muy agotado, cansado física, mentalmente. Entonces, esos son los principales síntomas que le duele, se levanta y ¡ay! Me duele todo, ¿no? No me puedo ni mover. Entonces, y además hay un poco de irritabilidad, ya no conecta bien con las personas de su entorno. Entonces, en la vida familiar de pronto ya no está conectando igual o está irritable. Entonces pueden ser algunos de los síntomas que pueden estar mostrando que la persona está viviendo ese tipo de situaciones. Dianita. Yo creo que aquí es importante decir que no es normal que tú duermas 8 horas y te levantes más cansado que el día anterior, ¿cierto? Creo que para mí es un signo real y es, si yo tengo la posibilidad de dormir 8 horas en la noche, que es como lo mandado, que es como lo vital, lo saludable, eh, y amanezco cansado al otro día, mucho más cansado que el día anterior, pues algo está pasando. Lo que decía Tatiana, si yo tengo la posibilidad de descansar el fin de semana, pero el lunes llego a la oficina y a mi trabajo agotado, es porque algo está pasando, ¿cierto? También a nivel físico, a veces normalizamos los dolores de cabeza. Yo siempre he dicho eso, un dolorcito de cabeza. A veces decimos como, tengo un dolorcito de cabeza y que no sé si está, si no está, pues, ¿qué está pasando con ese dolorcito de cabeza? ¿Qué signo me está arrojando ese dolorcito de cabeza? ¿Qué signos me arroja cuando yo también estoy teniendo altos grados de conflictividad con mis compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Qué Sí. signos me da cuando yo estoy sintiéndome mucho más estresado de lo habitual en mi trabajo? O no quiero escuchar, o estoy desconectada. Yo he visto mucho, sobre todo en las oficinas, por ejemplo, trabajadores y compañeros que llegan de sus casas y se sientan en un computador en una oficina, se ponen sus audífonos y los perdimos. No volvimos a saber de ellos sino hasta la salida. Entonces, que ese tipo de cosas, ese tipo de señales, pues sencillamente nos están mostrando algo. Ciertamente también lo que tiene que ver a nivel familiar, creo que es una de las señales más claras, cuando allí también nos podemos volver conflictivos, cuando allí también nos podemos estar alejando, cuando allí ya no queremos compartir, no queremos salir y desafortunadamente este síndrome no bien tratado o más bien el hecho de no prestarle atención nos puede llegar a situaciones, llevar a situaciones de depresión, ¿no? Tan común hoy, pero como tan normalizado.
como que, estoy deprimida, estoy bajoneada, estoy down, como dice la canción, pero ¿qué está pasando? Yo creo que aquí es importante eso, sí, detectar esas señales, eso que nos está afectando, que en lo que está entrando este síndrome y que nos está afectando la vida diaria, pero también qué yo puedo hacer con eso. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy bajoneada? ¿Por qué hoy no tengo energía? Si estoy durmiendo o tal vez me acuesto a dormir las 8 horas, pero me despierto 5, 6, 7 veces en la noche. ¿Qué está pasando ahí? Entonces sí, es importante detectar, son cositas pequeñas. Vuelvo a decirlo, el dolorcito tonto de cabeza, ese dolorcito que tienes ahí, ¿qué te está mostrando? ¿Qué está pasando ahí? Claro, es cierto. Bueno, Dianita, doctora Tatiana, te invito para que hagamos una pequeña pausa, una primera pequeña pausa aquí en nuestro programa Vitalmente por SIG Radio. ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, no se muevan, ya regresamos aquí a nuestro programa Vitalmente. Ya regresamos. Escuchas SIG Radio. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIG Radio. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Escucha SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Bueno, retornamos a nuestro programa Vitalmente con mi compañera Tatiana Lara Floriani y por supuesto la invitadísima Diana Abella, quien hemos venido compartiendo y ellas nos han venido también compartiendo sus conocimientos y experiencia con respecto al síndrome del burnout. Entonces, ya con lo que se habló en la primera parte, sobre todo el tema de qué es el síndrome, cuáles son sus principales señales para uno detectar, por supuesto que está o que tiene el síndrome del burnout. Yo quiero seguir adelante para mis compañeras, ¿cómo puede llegar a afectar ese síndrome del burnout en la vida personal y familiar de una persona? Bueno, a nivel, digamos, a nivel organizacional, también la persona, el colaborador empieza a tener dificultades, por ejemplo, con las personas que atiende, puede mostrarse irritable, de pronto puede salirse de sus casillas en un momento dado, o lo que decía al principio, puede mostrarse como que no está tan empático frente a la realidad o con sus usuarios, se muestra como muy poco cordial en ese sentido, entonces eso también le puede generar dificultades con los clientes, con los colaboradores también, con los compañeros de trabajo. Entonces esto pues va a generar que dificultades en las relaciones interpersonales. Y como decíamos a nivel familiar, esto también va a tener un impacto porque la persona se empieza a aislar, y precisamente algo que se debe trabajar ahí es que la persona busque actividades que lo saquen de ese estrés, que si está empezando a tener esa somatización de que le duele la espalda o que no está durmiendo bien, entonces que pueda realizar actividades que le puedan ayudar a ese equilibrio, porque como vemos cuando tenemos mucho estrés, lo que pasa es que nos salimos como que cuando estoy en las capacitaciones digo, imagínense que vamos en una bicicleta y vamos equilibrados y de un momento a otro llega una situación de estrés, nos desequilibramos, entonces toca volver a recuperar ese balance, entonces hay que hacer actividades, hay que mirar, evaluar hasta qué punto la persona puede
salir por su propia cuenta o si requiere también ya ir a un proceso psicológico, porque cuando tenemos mucho estrés se abren como dos puertas, como decía Dianita, ¿no? Puede darnos mucho, el estrés se puede convertir en depresión, entonces la persona se siente ya baja de nota, desmotivada, ya no quiere comer, ya no quiere de pronto realizar las actividades como antes, ha perdido ese sentido de vida, ese ikigai, entonces ya como que dice: "Ay, ¿para qué me levanto otro día más?". Pierde esa motivación, ese agradecimiento por la vida y o le puede dar ansiedad. Entonces cuando tiene la persona ansiedad, empieza con taquicardia, como decía Dianita, con dolor de cabeza y pues esto le afecta en su contexto familiar porque pues ya no comparte igual, ya se empieza a aislar, ¿sí? Entonces se empiezan a debilitar las relaciones interpersonales y laborales. Entonces es muy importante como empezar a evaluar cómo está él, cómo se siente. Muchas veces van a la EPS y por estrés agudo o por toda esta sintomatología, pues también a veces los incapacitan. Entonces hay que empezar a mirar todo eso, pero es la voluntad de la persona de que se dé cuenta y que reconozca que está pasando por esa situación, porque muchas veces de pronto la persona ni se da cuenta que está en esa situación y ya cuando dice: "No, ya no puedo más, ya toqué fondo", y ahí sí busca una ayuda psicológica o todo un proceso para empezar a trabajar esa parte. Entonces sí es importante como mirar hasta qué punto, cuáles son los síntomas, cuál es el tiempo que llevo con esta situación y examinar cuáles son los factores que están generando que esa persona esté viviendo esa situación y que haya llegado ahí, ¿no? Sería esa parte, sí. Diana. Sí, yo adicional a lo que dice Tatiana es que es también signos y en la vida personal sobre todo de cómo puedo llegar a desmotivarme por muchas cosas, ¿sí? Entonces empezamos a ver las cosas como con mucha negatividad. Así como el exceso de positivismo no es tan bueno, en la negatividad en cierta también tiene como su parte negativa, valga la redundancia. Empezamos a desmotivarnos, empezamos a ver las cosas con negatividad, nada me sale, pero también son situaciones que a veces hasta se te llegan a juntar, ¿cierto? Entonces yo estoy estresada aquí y resulta que en mi casa también estoy teniendo problemas y los amigos y entonces tengo problema aquí, allá y en el otro lado. Es como la sensación de que todo se junta, es como la sensación de que nada va bien y que todo está mal. Entonces creo que es también es como cuando los seres humanos sentimos que todo se nos vino encima, pero que resulta que decimos también, hay algo muy, muy colombiano, no sé si de otras partes también, que dice como que nos ahogamos en un vaso de agua y ahí nos quedamos. Es como cuando tú entras en un túnel y en ese vaso de agua y no puedes salir porque el agua no te deja salir. Creo que eso es una de las, de los, de las afectaciones más duras de este síndrome en la vida personal, porque te afecta todo, o sea, es tu parte integral, es tu físico, es tu emocionalidad, es tu capacidad de responder, es tu capacidad de relacionarte, es tu capacidad de amar a los otros, todo, o sea, afecta absolutamente todo. Y ciertamente nos va volviendo distantes. Entonces, los amigos ya van quedando a otro lado, la familia nos va quedando también a otra aparte, ya no nos da ganas de llamar, de salir, de compartir. Ese tipo de cosas van quedando en segundo plano porque nos concentramos en otras cosas y nos vuelvo a decirlo, nos ahogamos en un vaso de agua y nos aislamos, ¿cierto? Nos volvimos la Sí. isla allá y entonces mi casa y yo, mis plantas y yo, mi perro y yo y nadie más. Y resulta que alrededor siempre va a existir una red de apoyo, tanto laboral como familiar, como en las amistades. Y ciertamente, pues todo síndrome, toda situación emocional y todo esto que nos puede afectar a nivel integral afecta a la familia.
En el caso de los padres, lo digo porque lo he visto y es cómo este síndrome de situaciones en tu trabajo, en tu organización, puede llegar a afectar tanto tu familia que tú llegas a ser violento con tus hijos, llegas a seguir trabajando a veces en la casa, que eso es una situación malsana completamente. Llegas no tengo tiempo, tengo que hacer, y creemos que está bien, creemos que las cosas son así. En estos días escuchaba, no sé en dónde, creo que fue de la OCDE, que decía que nosotros en Colombia somos uno de los países que más trabajamos en el mundo, creo que ocupamos el tercer lugar, o el primero, o el segundo, uno de esos, entre los tres estamos, que más trabajamos, pero resulta que hace un año, que me parecía muy jocoso, pero que pasó, decía que somos de los países que más trabajamos, pero que menos producimos. O sea, ¿qué está pasando? Estamos desgastándonos y sufriendo una situación y un poco de enfermedades que no nos llegan, que definitivamente no nos llegan a ser productivos. Yo soy de las que creo que si yo me organizo en el día y en la tarde llego al momento en que digo, o en la noche que me voy a acostar, y llego al momento en que reviso mi día y digo, no hice nada hoy, ahí está pasando algo. Porque no puede ser que yo tenga que pasar 8 o 9 horas en mi oficina o en mi organización y no haya hecho nada. Algo está pasando. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es cierto que algo está pasando. Y con base en eso, compañeras, ¿qué estrategia se pudiera llegar a utilizar o qué estrategia recomendarían ustedes para manejar precisamente ese estrés laboral? Si quieres, Yo, dale. dale. No, dale. Yo lo digo a nivel personal porque creo que hubo un momento de mi vida que caí en este tipo de situaciones y para mí es supremamente importante poner límites. Yo amo mi trabajo, me gusta mi organización, me gusta venir, me encanta estar en mi trabajo, pero sé que mi trabajo va de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y sé que tengo una hora de almuerzo y de descanso de 12 del día a 1 de la tarde, que no trabajo los sábados y que esos sábados son para dedicar a otras cosas. Creo que para mí lo importante es eso, haber puesto un límite. Alcancé a hacer esto hasta las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, y el mundo no se acabó si yo no me llevé el trabajo a mi casa. Creo que es una de las cosas supremamente importantes. Eh, eh, Puede haber un aprecio grande por tu jefe, puede haber un aprecio grande por tu trabajo, pero definitivamente para mí el trabajo no se lleva a la casa, el trabajo no se lleva a la habitación, el trabajo sí hace parte de mi vida, pero el trabajo no ocupa toda mi vida, no ocupa todo mi espacio. Yo molesto mucho en mi oficina cuando tengo que demorarme un poquito. Yo vivo sola y les digo, no, es que yo tengo plantas para ir a estar con ellas. Mis plantas me esperan, ¿ok? Mis plantas me esperan en mi casa. Es una manera jocosa de decirlo, pero decir, Total. hasta aquí llegó, son las 6 de la tarde, lo siento, hasta aquí vamos. Creo que el hecho de poner límites y el hecho de sentir que así tú vivas solo o vivas sola, hay algo que te espera ya, así sea la cama, o sea, así sea tu estudio, así sea la cama, sean tus plantas, que es mi manera de decirlo acá, eh, pero que sientas que tu casa es también tu refugio, tu casa es donde puedes llegar a estar, o tu familia, o tu núcleo, o tus hijos, o tu esposo, o qué sé yo, es donde puedes llegar y apartarte de todo esto que vives acá. Entonces, a eso voy primero, el hecho de poner límites entre el trabajo y la casa. El trabajo no se lleva para la habitación, el trabajo no se lleva para la casa y para eso tú tienes un tiempo laboral que cumplir y ahí se hacen las cosas. Si no se hizo, el mundo no se cayó seguramente. Totalmente de Claro. acuerdo. Tatis. Bueno, hay otro punto que, de acuerdo a lo que yo he investigado, es que las personas que son más proclives a sufrir de estrés son personas que son tipo A, que son personas aceleradas, comen rápido, caminan rápido.
orientados al logro y perfeccionistas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos que los que también enferman más de burnout son personas que son muy proclives a que todo les salga perfecto. Entonces, en ese sentido también cobra revisar un poco, ser un poco más flexible, ¿no? De pronto no me salieron las cosas porque esas personas que de alguna manera sufren de síndrome de burnout, se ve que son muy perfeccionistas, todo para allá, todo bajo control, todo. Entonces, eso también le genera mucho estrés y ansiedad y el hecho de querer que todo quede perfecto, ser número uno. Y en ese sentido, pues muchas veces les pasa que entran en ese, como decía Dianita, que ellos mismos se van desmotivando porque de pronto no tienen ese reconocimiento en su compañía. Entonces también muchas veces les pasa eso, que se desmotivan por esa situación. Entonces tiene que ver con eso, con darse desde el colaborador, darse como el espacio de decir, bueno, no salieron las cosas, cuál es el aprendizaje que tengo de esta experiencia, que aprendí, o si necesito de otras personas, de otros compañeros. También se vale levantar la mano, en muchos casos, decir necesito ayuda. Recuerdo en una capacitación que estaba dictando y alguien me decía, no, es que yo llegó una metodología en la organización y yo quería ya implementarla, ya, y de un momento a otro se me salió el chuki, boté cosas, mejor dicho, decía el gerente. Entonces, es como darse esa oportunidad de, no lo expresaba, no lo decía, pero lo estaba viviendo. Entonces, muchas veces decir, no entiendo esto, preguntar y buscar ese equilibrio para, lo que decía Dianita, poder balancear, ¿no? Hasta aquí estoy, hasta esta hora, y darme espacio también para descansar, tener ese espacio para descansar, para realizar otras actividades que te ayuden en la parte de salud mental. Perfecto, ¿no? Excelente. Tatiana hablaba ahora sobre el tema, por supuesto, relacionado a las empresas. Y con base en ello, yo me pregunto, ustedes creen que las empresas realmente estén haciendo lo suficiente para prevenir el síndrome del burnout en sus trabajadores? Yo, yo trabajo en empresa eh, y creo que definitivamente sí se hace, pero no se hace lo suficiente. Eh, es decir, no hay, en toda empresa siempre va a haber como una necesidad de productivismo, ¿no? Produce, 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 que yo para eso te pago. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión y se ha visto que realmente el hecho de que tú creas que eres productivo no quiere decir que le estés trayendo beneficios a tu organización. O sea, no es lo real. Hay unos videos en Instagram que uno ve unos memes que dice que si quieres que te vean ocupado, camina rápido o ten muchas hojas en la mano. Eso no es signo de productividad. Sin embargo, en muchas organizaciones pasa que si a ti no te ven atareado, si a ti no te ven el escritorio lleno de cosas, no estás siendo productivo. Si a ti no te ven afanado todo el tiempo y si a ti no te ven corriendo por cosas, no estás siendo productivo. Pero resulta que a veces esa aparente productividad lo que hace es, primero, desgastar al empleado y segundo, hacer que la organización no genere lo que tiene que generar a nivel económico, porque las empresas se hacen para generar economía. Muchas veces las empresas, por concentrarse en la productividad, de alguna manera descuidan el cuidado de los colaboradores. No todas, claramente, y seguramente algunas lo tendrán en cierto nivel y otras un poquito más alto, porque seguramente existen, pero se dice que entre más la empresa te ofrezca bienestar, más productivo eres. Entre más la empresa te ofrezca ciertos beneficios, más productivo eres y más trabajas y más lo das. Porque cuando vivimos cansados todo el día, pues sencillamente respondemos por responder. Cuando vivimos todo el día,
hacemos las cosas por hacerlos, pero cuando tenemos la posibilidad de tener una cierta calidad de vida en el trabajo, en la casa, a nivel personal, seguramente las cosas se dan mejor y salen de uno mejor y tú haces las cosas mejor. Entonces yo creo que sí es importante hacer un llamado muy grande a las organizaciones y es esas áreas de bienestar que les llaman, que no todas lo tienen, pero que deberían ser, no es solamente cuestiones de nómina, esas áreas de talento humano que las empresas tienen no es solo cuestión de nómina y de trámites, es justamente eso, es talento humano, es que tu talento humano que tú tienes ahí para trabajar para ti, que al que tú le pagas, pues que se sienta bien, que sea feliz, que haga lo que le gusta, que se sienta reconocido, que sienta que el trabajo que se hace vale. Y ahí es donde realmente podemos, creo yo, desde mi propia experiencia, poder tener empresas que realmente le apuesten al bienestar, pero al bienestar con calidad de vida, que no es solamente tener una silla bonita y buena y económica, eso va mucho más allá, que no es solamente tener café y tener la posibilidad de tomar un café en la oficina, no, va mucho más allá, en actividades, en posibilidades de descansar, de pararse, hacer las pausas activas que a veces a nosotros los colaboradores no nos gusta porque nos da como pena, pero que ese tipo de cosas ciertamente te van a dar la posibilidad de estirar, de ver otra cosa, de salirte de pronto de la misma cápsula donde a veces nos metemos y en la que a veces damos tantas vueltas y en las que a veces no salimos. Atis. Sí, yo pienso que estamos en ese camino de concientizar, de permitirle a las empresas esa conciencia, de generar contextos laborales saludables donde haya todo este tema de formación, lo que estamos haciendo hoy, psicoeducación, para que las personas conozcan los síntomas, sepan las consecuencias que tiene y cómo esto puede incidir no solo en la productividad, sino también en la rotación de personal, porque si las personas se desgastan, se empiezan a enfermar, entonces pues dejan de ir al trabajo. Entonces mirarlo también en esos términos de generar en el colaborador que esté bien, que pueda tomarse su espacio de descanso, las pausas activas. También hay unas estrategias, por ejemplo, modo avión, apagar el celular, lo que tú decías, ya cuando se acaba la jornada laboral, buscar también que haya un buen sentido de liderazgo, que haya líderes que estén motivando a la gente, que conozca cuáles son los recursos, cuáles son las habilidades de la persona y en ese sentido puedan ayudar a que las personas encuentren su sentido y pongan al servicio de la organización todos sus talentos. Y en ese sentido la persona, si está en un buen equipo de trabajo, pues se va a sentir reconocida, va a mejorar sus talentos, va a estar en ese proceso de mejoramiento continuo. Perfecto, compañeras, las invito para que hagamos otra pequeña pausa. Con eso mojamos la palabra y entramos ya a la recta final de nuestro programa Vitalmente. ¿Les parece? Perfecto. Claro. Sí. Bueno, entonces ya regresamos a nuestro programa Vitalmente, aquí en SIG Radio. Escuchas SIG Radio. Estás escuchando SIG Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Escucha SIG Radio, su sistema de gestión en la red.
Bueno, perfecto. Regresamos a nuestro programa Vitalmente. Hoy en compañía, por supuesto, de Tatiana Lara Florian, nuestra compañera, y por supuesto, nuestra bella Diana Abella, nuestra queridísima invitada, donde hemos venido conversando y ellas nos han venido, por supuesto, también contando todo lo relacionado al síndrome del burnout. Ya entrando en nuestra recta final de nuestro programa, yo quisiera comenzar, o seguir mejor, de pronto resolviendo algunas inquietudes que yo sé que los oyentes también así las tienen, y es, ¿qué papel juega el autocuidado, por supuesto, en la prevención del síndrome del burnout? Bueno, es muy importante esa concientización, como hemos venido hablando. Una parte es del colaborador y otra de la organización. Entonces, digamos, el colaborador, trabajar todo el tema de hábitos saludables. Bueno, yo tengo aquí mi libro, lo recomiendo también. Ahí tengo todo el tema de cómo podemos hacer nosotros para trabajar esa parte de salud mental, ¿cierto? Sí. Entonces, trabajar nuestros hábitos saludables, esa parte de cuidarnos a nosotros mismos, porque esto va a ayudar a que no hayan accidentes laborales, porque también se ha visto mucho que cuando estamos muy estresados se generan accidentes, incidentes. Entonces, hacer las cosas con calma, trabajar la parte de respiración, estar bien en nuestro contexto laboral, y lo más importante, pues recomendar esa parte de cuidarnos a nosotros mismos, no esperar a enfermarnos, sino trabajar desde esa prevención, desde la parte mental, cómo estoy pensando, cómo me estoy cuidando yo, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien. Entonces, toda esa parte de autocuidado nos puede ayudar a que miremos cómo estoy teniendo ese balance, ese equilibrio para poder estar bien mental y físicamente. Entonces, es también empezar a trabajar desde capacitaciones, desde todo este tema, la concientización para que las personas sepan cómo tienen que cuidarse, cómo tienen que relacionarse, y desde no más llegar al trabajo, agradecer, tener esos momentos de conversar con los compañeros, todo eso te ayuda también. Y lo más importante, reconocer tus talentos, tus habilidades y poder estar bien contigo mismo o contigo misma. Diana. Sí, de acuerdo con Tatiana. Yo creo que esta situación debe partir sí o sí de la persona, ¿cierto? Porque no podemos pretender que el jefe esté pendiente si tenemos síndrome de burnout o no. O sea, yo creo que esto tiene que empezar sí o sí de parte mía. Y yo, una de las cosas que creo que es importante y que hace parte del autocuidado personal es dormir. Puede sonar muy tan perezoso, ¿cierto? Pero creo que muchas personas, y me incluyo ahí, que seguramente hemos caído en este tipo de situaciones cuando tenemos la capacidad o nos damos la oportunidad más bien de reconocer que las cosas no andan bien, eh, aprendemos, y lo digo también por mí muy personal, y es que definitivamente dormir hace parte del autocuidado. O sea, dormir y descansar no es una cuestión de pereza, dormir y descansar no es un lujo, dormir y descansar hace parte del autocuidado personal, ¿cierto? No necesariamente que tú tengas que dormir de 10 de la noche a 7 de la mañana, las 8 horas, que sería lo saludable y lo necesario, pero sí al menos que nos demos la oportunidad de permitirle al cuerpo y a la mente descansar. Eso es importantísimo. Lo que decía Tatiana, ahorita existe el modo avión, es uno, y el modo descanso es otro también en algunos teléfonos, porque a veces el teléfono nos consume tanto la energía que es una manera de sobrecargarnos también. Las redes sociales, los teléfonos, el contacto con el mundo exterior y a veces el descontacto con mi propio yo hace que de alguna manera me sobrecargue. Y esa es otra, el contacto conmigo misma. ¿Qué hago yo
conectarme con mi propio ser, con lo que soy, con lo que es Diana, con lo que me gusta, con las cosas que disfruto hacer. ¿Sí? Yo creo que los seres humanos también tenemos que darnos la oportunidad de comprender que también hay momentos para disfrutar, de leer, de montar bicicleta, de escribir, de sentarnos en la cama o acostarnos en la cama a hacer nada, de ver una película tranquilos, desconectados. Ese tipo de cosas también hacen parte del autocuidado, porque a veces creemos que el autocuidado es presentarte bien, ¿cierto? Que estés bien, que te veas bien, la imagen, pero ¿qué hay más allá de esa imagen? Pues son las máscaras, ¿no? Cierto que en psicología tú lo sabes mucho más, pero son esas máscaras que yo puedo tener, que aquí puedo estar mostrando una cara bonita, arregladita, bien bonita, súper, pero ¿qué está pasando en mi interior y qué está pasando adentro? Entonces yo creo que es suplir las necesidades, y una de las necesidades fundamentales de los seres humanos es el descanso, es dormir, es darle al cuerpo la posibilidad de que se relaje, de estar tranquilo, eh, para poder volver a empezar. Eso es no solamente algo que te ayude a nivel personal, sino que va a trascender a todo, va a trascender en la organización, va a trascender en la familia, va a trascender en las relaciones, en absolutamente todo. Y es darse la posibilidad de eso. Durmamos. Yo siempre he dicho, no nos dé miedo dormir, no nos dé miedo acostarnos 8 horas y quedarnos en la cama y descansar, porque eso también hace parte del autocuidado. Eso también hace parte de que no te salgan las ojeras todo el día y tengas que pintártelas. Eso es. O sea, yo creo que partiendo de lo más superficial, de ahí, de que estas cositas que se nos ven acá, eh, para que no se nos vean, pues hay que dormir. Y esa es una de las cosas que yo personalmente tengo que decir que he tomado como un hábito y que realmente se necesita, porque estamos acostumbrados a creer que el que más duerme es el perezoso, es el que no hace nada, es el improductivo. No, resulta que dormir también es productivo, definitivamente. Totalmente de acuerdo, Diana, es verdad. Ven, ya digamos que ya en las últimas de este programa, Tatiana, Diana, ¿ustedes consideran importante hablar del síndrome del burnout en el entorno laboral? Total, total. Yo creo ¿Por qué, Diana? yo creo que cuando nosotros no nos damos la oportunidad de hablar de este tipo de cosas, es como es una bomba de tiempo en las organizaciones, porque puede hacer que las cosas, entre comillas, funcionen y vayan bien, pero las bombas estallan y las bombas están para estallar. Y cuando esas bombas de tiempo estallan, las consecuencias son peores, Sí. ¿sí? Es el hecho de sentarnos en nuestras organizaciones y decir, estamos cansados por esto y esto nos está pasando. Y no es solamente un agotamiento físico, ¿sí? Es el hecho de también de expresar, no estoy de acuerdo, no me gusta lo que está pasando, no estoy de acuerdo con cómo se están manejando las cosas, porque ese tipo de inconformidades también agotan y te quitan la energía. Y yo sí creo que en las organizaciones, más que como en los colegios que se utiliza esta parte de la orientación escolar, la psicoorientación creo que se llama, en las organizaciones tendría que haber algo similar, algo como de la escucha, algo que tú tengas la posibilidad de ir, estoy hasta aquí, me pasó esto, estoy enojado, me siento estresado. Creo que en las organizaciones como en las universidades, en las instituciones educativas, en los colegios, tendríamos que tenerlo, porque es que tendría que ser parte del bienestar laboral, del bien, de la calidad de vida por la que yo estoy trabajando, porque definitivamente nosotros trabajamos ciertamente para tener mejor calidad de vida cada día, pero creemos que la calidad de vida solamente se da en lo que ganamos y no en el diario. Hay un dicho muy bonito que dice que
disfrutar el camino también es parte del proceso. Y, Ujú. y a veces hay la sensación como que los seres humanos o en Colombia o en las organizaciones trabajamos esperando a los 57 años nosotras a pensionarnos, pero no disfrutamos de todo esto que pasó aquí. ¿Qué pasó en 20 y 30 años? ¿Sí? Viví estresado, viví amargado, se me cayó el pelo, me salieron más arrugas, me enfermé de esto, de lo otro y de lo otro. ¿Y qué pasó? Entonces, creo que es importante que haya esa posibilidad de la escucha en las organizaciones y comprender que no todo es la productividad y no todo es hacer, hacer y hacer. También hay la necesidad de escuchar. Yo voy a hacer una cuña aquí con mi empresa, que algo que hicimos el año pasado y que seguramente lo vamos a hacer este año, y es que tuvimos un libro de liderazgo, no recuerdo cómo se llamaba, y los viernes nos encontrábamos para leer toda la empresa, y nos dividimos por áreas, y cada área lo hacía de la manera que quería, ¿sí? Entonces, no, podíamos leer una parte, una área y compartirla, o la leíamos todos y hacíamos una actividad. Mira, eso fue cuestión de 2 meses, pero no te imaginas la vitalidad que nos dio a nosotros los colaboradores hacer ese tipo de cosas. Otra cosa, el día de la recreación en octubre, bueno, ahí como el día de la felicidad o algo así, hay algo así, como en septiembre, vamos a bailar, nos vamos a poner a bailar todos los, listo, pongámonos a bailar. Eso es calidad de vida y eso es darnos la oportunidad de ser escuchados y de sentir que más allá de estas oficinas y más allá de estas sillas ergonómicas que hacen parte de mi trabajo, hay muchas cosas más allá que afectan lo personal, lo laboral y lo familiar. Doctora Tatiana. Claro, es muy importante ese tema de no solo en las organizaciones se aplica la batería de riesgo psicosocial, pero más allá hay que hacer la intervención, lo que decía Dianita, no quedarse en que hay estrés alto, hay esta situación, sino ir un poco más allá y sentarse con los colaboradores, bueno, cuáles son los colaboradores que les puntúa la batería en el tema de estrés, y que una vez que las personas identifiquen que sí están viviendo esa situación, que tengan ese espacio de intervención eh, donde se pueda escuchar, donde se les pueda dar tips de cómo pueden trabajar, cómo manejan la respiración, qué actividades pueden hacer para trabajar esa parte de salud mental y no solo quedarse en la productividad o solo en la aplicación de la batería para mirar los indicadores, sino ir mucho más allá realizando actividades y también generando felicidad organizacional, lo que decía Dianita, generar esa felicidad organizacional para que los colaboradores se sientan a gusto, se sientan identificados, tengan sentido de pertenencia con la organización y en resumidas cuentas pues sean más felices en su día a día, que es lo que buscamos todos, ¿no? Estar contentos, estar felices en la organización y sentir como ponerse la camiseta de la organización y sentirse bien desde la parte psicológica, desde la parte social y que puedan estar en equilibrio, podamos estar bien en nuestra empresa. Entonces estos espacios son muy, muy importantes para que podamos estar contentos, felices y sobre todo estar bien de salud mental y física. Es lo más importante. Eso sí es lo más importante, doctora Tatiana, lo has dicho. Bueno, ya para podernos, bueno, con tristeza ir, doctora Tatiana y Diana, yo tengo una última pregunta y es con base en todo lo que hemos hablado, todo lo que ustedes han conversado, la experiencia que ustedes nos han contado en el día de hoy, ¿qué consejos le daríamos a esa persona que de pronto pueda estar atravesando el síndrome del burnout y con la información que ustedes nos regalaron va a decir, oiga, yo voy a analizar, yo voy a revisar mi caso a nivel personal? ¿Qué consejos le daríamos ya para finalizar nuestro programa? Sí, lo primero sería que el colaborador pues ya conociendo la problemática, los síntomas, los signos, pueda decir, yo estoy viviendo esta situación. El primer paso ante cualquier problema es reconocer que se está viviendo esa problemática
y empezar a buscar soluciones, de pronto hablar con su jefe o mirar qué estrategias con recursos humanos o simplemente pedir una cita de la parte de psicología si ve que ya está desbordado en síntomas, en signos y que requiere ese tipo de ayuda. Es dar el primer paso, es aceptar que está viviendo esa situación y pues buscar alternativas de solución, no quedarse ahí dando vueltas porque muchas veces cuando tenemos ansiedad, tenemos depresión, nos quedamos dando vueltas, nos bajoneamos y como decía Dianita, no miramos la solución, estamos vendados. Entonces la idea es buscar soluciones para recuperar ese bienestar y lo más importante es tomar acción y podemos hacer para salir de ahí, de esa situación. Sí, yo claramente concuerdo contigo y creo que una de las cosas también importantes es tomar acción y buscar ayuda. A los seres humanos nos cuesta buscar ayuda. A los seres humanos, como decía Tatiana, nos cuesta levantar la mano y decir, esto me pasa, estoy así, necesito ayuda. También por una imagen errónea, ¿no? A veces del manejo de la salud mental y el hecho de tener la posibilidad o darnos la posibilidad de buscar ayuda profesional, ¿sí? Sí. De buscar ayuda de los que saben y los que nos pueden ayudar a tratar este tipo de situaciones que nos pueden llegar a causar tanto daño, porque nos causa daño el hecho de no levantar la mano. Y buscar ayuda no es solamente, digo yo claramente con el respeto de los psicólogos, el hecho de que tú busques un psicólogo, es buscar a alguien que te pueda orientar, que en un primer momento sea como ese salvavidas de escucharme, de desahogarme, de entregar, de votar. Y eso no es malo, eso tendría que ser una ley de la vida para todos los seres humanos, porque nosotros no, digamos que no tenemos como todas las herramientas en la mano para podernos salvar a nosotros mismos, ¿cierto? Para salvarnos necesitamos del otro, para salvarnos necesitamos del conocimiento del otro o de la visión del otro. Y ahí están la familia, ahí están los amigos, está el compañero de trabajo, está la persona pues de confianza, o ya alzar la mano un poquito más y decir, necesito ayuda profesional, necesito deshacerme de cosas y botar cosas para poder seguir. Entonces yo sí, el consejo que le daría y el consejo que me doy a mí misma también es, estamos atravesando por este síndrome, busquemos ayuda y levantemos la mano. Y buscar ayuda es lo más humano que podemos hacer por nosotros mismos. Buscar ayuda y levantar la mano es lo más humano que un ser humano puede hacer por sí mismo, para no ahogarnos, como lo decía anteriormente, en el vaso de agua, sino poder salir y flotar y nadar y salir a la arena y poder respirar. Entonces, levantemos la mano, no nos dé pena, no nos dé vergüenza de sentir o poder manifestar que estamos pasando por una situación difícil. La salud mental en este momento sí es mucho más visible, o sea, se trabaja mucho en torno, pero todavía está el estigma de, tú vas al psicólogo, ¿qué está pasando? Tú vas al psicólogo, entonces la cosa no está bien por ahí. Pues sí, obvio, que todos los seres humanos traemos nuestra carga, todos los seres humanos traemos nuestra cruz, y es importante trabajar para que esas cargas, esas cruces no sean tan pesadas y no nos dañen la vida. Entonces, mi consejo, levantemos la mano. Doctora Tatis, Dime. tus consejos. Ah, no, ya los había dicho. Ok. Pero dime. No, dime. No, ya para terminar eso, estar muy atentos a conocer esos primeros indicios que nos muestre nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo habla también, ¿no? Habla a través del dolor de espalda, a través del insomnio, a través de la taquicardia, a través de todos esos síntomas, o simplemente que ya deje de sentir esa motivación, ¿no?
ese ikigai de la vida. Entonces, oye, ¿qué me está pasando? Que ya no me estoy sintiendo como antes, me siento cansado. Entonces, empezar a revisar esos síntomas y poder examinar a ver qué es lo que está pasando, y también buscar ayuda con los compañeros de trabajo, ¿no? Que eso también es importante, porque siempre en el contexto laboral tenemos nuestra red de apoyo. Entonces comentarle de pronto a esa persona o al jefe o a la persona que encontremos que sea la indicada para que pueda salir de esa situación. Bueno, perfecto, ¿no? Excelente. Digamos que todo lo que se ha conversado aquí en compañía de la doctora Tatiana Lara Florian y por supuesto de nuestra invitada Diana Bella, experta en esto también en temas, hoy por ejemplo en el tema del síndrome del burnout. ¿Algo que se nos quede en el tintero, Diana, Tatiana? Bueno, por lo menos yo estoy desarrollando unos talleres, entonces ahí la cuña. Mañana voy a estar en un taller sobre heridas de infancia, entonces si alguien lo ve ahorita el video y quiera compartir este espacio de taller sobre las heridas de infancia, entonces los espero ahí en ese lindo taller que voy a estar desarrollando mañana y el jueves. Entonces, no, agradecerte por este espacio tan especial. Diana, ¿algo en el tintero o nos vamos? Invitarlos a los talleres de Tatiana. Bueno. Bienvenidos a los talleres de Tatiana. Bueno, perfecto. Queridos oyentes, gracias a ustedes por esta oportunidad que nos brindan de estar aquí nuevamente con nuestro programa Vitalmente. Por supuesto, a la doctora Tatiana Lara Florian por estar aquí presente, y a Diana Bella también por aceptar la invitación aquí a nuestro programa Vitalmente a través de SIC Radio. Compañeras, desearles una excelente noche, y a ustedes también, queridos oyentes, mil gracias. Diana, Tatiana, feliz noche. Gracias a todos. Invitarlos para que ya a partir de este momento, después de nuestro programa, ahí a través de www.SIC Radio, sigan con la mejor programación que puedan escuchar ustedes en el internet. Deseándoles una feliz noche. Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias, chao. Chao. Feliz noche. Escuchas SIC Radio. Estás escuchando SIC Radio, la radio oficial de los sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.com y en nuestra app, descargándola en Google Play y App Store.